Diana, escúchame, vos sabés que nos comunicamos la semana pasada, porque, bueno, Ujú. a raíz de lo que había pasado con el tema de Operación Océano, que había surgido la noticia, después incluso había salido hasta el fiscal Iglesias, también muy polémico, ¿no? Como que se entreveró todo, y habíamos quedado en Ujú. realidad, vos nos habías dicho que en realidad te gustaría mejor hablar hoy por un tema específico. Explícalo vos que lo explicás mucho mejor que yo. Bueno, ese tema específico igual sigue siendo todavía una limitante, y digo una limitante relativa de todos modos. Las notificaciones, el tema específico que yo te decía es, en Operación Océano finalmente 13 fueron las personas sobreseídas, pero se dice fueron las personas sobreseídas cuando en realidad firmadas por la jueza hay 5 hasta ahora. Los demás seguimos esperando, porque el procedimiento es, la fiscalía, después de reunirse y de charlar con los abogados, por lo menos en mi caso así fue, que después si querés nos adentramos un poco más en ese tema, Dale. envía al juzgado el pedido de sobreseimiento y se le da por 6 días vista a la defensa de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que es notificada por correo electrónico, por nuestros electrónicos del Poder Judicial, la defensa de la víctima tiene 6 días para oponerse a ese sobreseimiento. Eso no son 6 días corridos, son 6 días hábiles y son a partir de la notificación a ese correo electrónico. Desde el juzgado demoró en salir, por lo cual seguimos esperando que esté firmado el sobreseimiento de los otros, no de esos 5 primeros que salió, sino de Bien. los otros. De todos modos tenemos, obviamente, el compromiso fiscal, pero en este caso no depende solamente de la fiscal. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la vista? Las defensas en este caso de la principal víctima, porque mi cliente solo se había vinculado, había conocido, había charlado ¿A con cuántos defendés vos, sola de Diana? ¿A ellas. cuántos defendés vos? A uno solo, A uno solo. Estaba vinculado solamente a la principal víctima, a la que unió a estos 33, 36 personas. Bien. Pueden oponerse y ahí se puede pedir al reexamen por un nuevo fiscal, en el caso de que así sea. Ellas mismas han dicho, tanto la doctora Deus como Lucía Fernández, que no se iban a oponer en principio, pero uno no está tranquilo hasta el momento en el que evidentemente está estampada la firma del juez en ese sobreseimiento y se lo puede comunicar a su cliente en forma fehaciente. Por eso yo te había pedido unos días, pero bueno, hoy me entero que es hasta el viernes el plazo. ¿Cómo? De todos modos, ¿Que hoy te enterás que qué, hoy me perdón? entero que es hasta el viernes el plazo que tienen las defensas para oponerse, pero de todos modos, por supuesto, creo que corresponde charlar de todo, Por supuesto. dentro de lo que se pueda, para esclarecer algunas situaciones que me parece que no están claras, sobre todo para la gente, ¿no? Y acá me van a decir, bueno, pero vos porque sos la defensora de uno. No, yo creo que ante todo uno es madre, es mujer, y lo que quiere es que se haga justicia y que quienes realmente cometieron los delitos no los sigan cometiendo, y quienes fueron inducidos a error y no tenían idea de lo que estaba pasando puedan seguir transitando de la forma más normal sus vidas, si es que pueden hacerlo después de 2 años de proceso. Diana, te quería hacer una consulta. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con todo esto? Para ordenar un poquitito a la gente, ¿no? Digo, porque la gente dice, bueno, sobreseído, ¿qué significa? Que no tiene ningún tipo de cargo, que no tiene ningún tipo de culpa, que en realidad no se le encontraron, porque si bien estuvieron investigados tanto tiempo, no se le encontró nada, que no quiere decir que no hayan cometido, o se investigó y no se les encontró nada y oficialmente no hicieron nada. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, esto empieza, en realidad, yo no sé si ustedes se acuerdan, todos, lamentablemente, y a mí me duele muchísimo hablar del inicio de esta Operación Océano, porque tenemos que hablar, muchas veces se dice de una chica que se encontró muerta. En realidad, el inicio de Operación Océano es por una denuncia de extorsión que hace uno de los imputados, que ya firmó un acuerdo abreviado. Él denuncia por extorsión a 2 chicas en Punta del Este que le dijeron claramente que lo iban a denunciar porque una de ellas era menor si no les daba el dinero que ellas estaban requiriéndole. Entonces, esa denuncia se hace en Maldonado. En el momento que estas chicas son denunciadas, se quedan con los teléfonos. Cuando son citadas, se las retiran a ellas los teléfonos, y de allí es que empieza esta historia, porque más allá de que la mayor reconoce, sí, que le estaba pidiendo plata por la extorsión, o sea, para extorsionarlo, sabiendo que él estaba con una menor, en el teléfono de la menor surge que esta menor se publicaba en distintas páginas de prostitución, de trabajadoras sexuales, o sea, páginas para adultos, y que además tenía contacto con una infinidad de personas mayores. Y ahí es que comienza la Operación Océano. Después
por ese teléfono de esta chica, de la principal víctima, es que se sabe del contacto con la chica que había aparecido fallecida, que había sido encontrada, y que más allá de que las defensas de las víctimas siguen poniéndolo en duda, es claro que fue un suicidio, deja una carta de suicidio, etcétera. Después, bueno, podremos hablar de cuáles fueron los motivos que llevaron a que ella se suicidara, pero digo, el motivo del fallecimiento fue el suicidio y me parece que no es de lo que a mí particularmente me corresponde hablar, porque además la persona que yo defendía, quien fue formalizada, no tenía nada que ver, no la conocía ni nada que se le parezca. Bien. Y vos decías, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué pasaron en estos 2 años? Bueno, sí. Esta investigación se inicia de esa manera. Se comete para mí el enorme error de vincular a 36 personas, porque fueron 33 los imputados, pero había 4 que estaban investigados, no formalizados, y se los formaliza a esos 33 por 2 delitos. El primero es el delito de promesa de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para ejercer actos de contenido sexual o para tener relaciones sexuales, y después el tema también del artículo 4 de la 17.800, ese es el artículo 4, y después el 277 bis, que es tener fotos con contenido sexual con menores de edad. Pero se hablaba de una red de explotación de menores. Y lo que se dio a entender desde un principio con la gente es, bueno, estos hombres poderosos, como se decía, todos de alto poder adquisitivo, trabajadores, algunos docentes, estaban conectados para explotar sexualmente a niñas y adolescentes. Y la realidad no es esa. La realidad es que acá se metió en una misma bolsa a personas que tenían conciencia y voluntad de mantener relaciones sexuales con menores de edad y otros que realmente no tenían la más pálida idea de que eso estaba pasando. Bien, entonces, para formalizar, solo se precisan evidencias. Ahí va. ¿Qué evidencias? Claro, pero el delito, ¿qué viene a ser? O sea, porque yo estaba mirando en Polémica en el Bar que en realidad también el delito puede ser de ser menor y 8 años para arriba, es que no puede ser, por más que sea consentido no está bien, o es penado, pero en realidad... No lo escuché a William, yo estaba mirando ayer justamente el informe del Proyecto Dominó en Canal 4. En Santo Iseña, te vi. La verdad que esto de lo que me estás hablando me sorprende totalmente, de que en dónde está establecido eso, porque el consentimiento, vos podés salir siendo mayor de 15 años, mayor de 12 en realidad, porque no es válido el consentimiento de una menor, siempre que sea con la edad, vos vas aumentando tu capacidad de consentir. Vos podés tener 16 años y salir con una persona de 50. Una cosa es lo moral, que puede parecer repugnante o puede parecer detestable para algunas personas, y otra cosa es lo jurídico. Entonces acá vamos a hablar de lo jurídico. Lo moral quedará para discusiones dentro de la casa de cada uno y de cómo educa a sus hijos o hijas, y también cómo conversa con sus padres, lo que hoy ya no es correcto, que quizás en otras épocas sí lo era. Pero, a ver, la o sea, ¿el delito cuál es? ¿Ofrecer la retribución? ¿El delito es ofrecer la retribución, entonces? Promesa de retribución o retribución. En muchos casos, algunos estaban formalizados por haberle dicho a una persona que conocieron, los que fueron sobreseídos, ¿no? A una persona que entraron, por ejemplo, hay páginas que se llaman Escoca, Locanto, Escoca sobre todo, que es una página en donde vos para entrar tenés que decir que sos mayor de 18 años, y te dice claramente que para publicar solo lo pueden hacer personas mayores de 18 años. Hay otras páginas que incluso te piden la cédula, o por lo menos si tienen dudas, porque a uno de los dueños de una de esas páginas se les tomó testimonio por la Fiscalía y él explicaba muy claro, nosotros controlamos cada publicación y si nos genera duda, ahí nos comunicamos con la persona que quiere publicar. Si nos genera duda, si parece menor, nos comunicamos con la persona que quiere publicar y pedimos los datos fehacientes. Porque es cierto, con un clic cualquiera puede mentir. Claro. Pero también es cierto que una trabajadora sexual, en general, no da su identidad. No pone su nombre real, no da su apellido. Entonces, el pedir en una página de ofrecimiento de trabajadoras sexuales que muestren su cédula, aunque sea solo para el dueño de la página o para Contralor, es bastante utópico. Es el mundo ideal, pero no es la realidad. ¿Y el dueño recibía esa cédula o no la recibía cuando se lo pedía? ¿O decidía no publicar nada? En este caso nunca sospechó. Él lo dijo clarito. En este caso no pidió las cédulas porque no sospechó. De todos modos había cédulas falsas que eran usadas para entrar a boliches, para entrar a fiestas, para mostrarle a algunos de los imputados. Recuerdo un imputado, que no es el mío, que le preguntó 5 veces
que quería que le mostrara la cédula, que él no salía con personas si no le mostraba la cédula, no porque dudara que era menor, sino por una cuestión de seguridad personal, y si le muestra una cédula falsa. ¿Vos sabés Sin embargo, estuvo imputado 2 años. Sí. Entonces, acá es donde está la diferencia esta que yo, permitime que te haga esta puntualización. Dale. Para formalizar, bastan con las evidencias. Bueno, el señor tiene 50 años y ella tiene 17. Y estaban hablando de dinero a cambio de trabajo sexual. Entonces, bueno, formalizado. Después veremos si ese señor realmente sabía, porque hay una cosa que no es menor, que es que tiene que ser con intención. Si a vos te mintieron, si te engañaron, si no hay ningún indicio de que esa persona es menor, si te dicen que, no sé, mañana entras a esta página que yo te digo, es Coca, por ejemplo, encontrás una chica, te pasan el mail, después te pasan el WhatsApp, empiezan a conversar, bueno, no, sí, yo estudio psicología, yo viajé por acá, viajé por allá, me voy a Paraguay, recién me voy a estar con mis amigas afuera, vivo sola, mirá, yo te estoy buscando un sugar daddy, y cada relación sexual la cobro tanta plata. ¿Por qué tenés que sospechar, salvo que la foto te dé indicios? Estás contratando en una página para mayores de edad. Entonces, muchas veces, y con todos los datos que te dan, no tenés por qué imaginarte siquiera si el aspecto físico, el physique du rol, no da como para ser una menor de edad. Bueno, muchos de esos casos estuvieron 2 años sometidos a esta investigación, cuando la única prueba que existía era esa conversación, una prueba objetiva, en donde nunca se buscó contactar a una menor de edad, en donde nunca se le dijo, no, te voy a buscar al liceo, pero el error fue mezclar a quienes sí, con conciencia y voluntad, sabían que estaban manteniendo un vínculo con una menor de edad, y a quienes no tenían la más remota idea y además habían sido inducidos a error. Todos en una misma bolsa y la sociedad en contra. O sea que hay un tuit de un larguísimo hilo, del periodista Antonio Ladra, no sé si lo pudiste ver, de hace unos días. No, yo hace mucho tiempo que decidí dejar de leer a Antonio Ladra porque la verdad que me parece muy poco ético lo que hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está... Sí, claro. Vos sabés que... Porque decime y yo te voy a leer algo. Ahora está dando los nombres de quienes están acusados. Pero este señor está dando los nombres desde el momento de la formalización. Y la verdad que quiere decir que entiende muy poco de lo que es una formalización, en donde solo con evidencias uno está sometido a un proceso. Y en donde además se está preocupando por unas mujeres, estas presuntas víctimas, porque en mi caso ya no es una víctima, porque va a ser sobreseído, no se está preocupando por las hijas, por las esposas, de quienes él le está dando los nombres. Y además está desconociendo claramente el principio de inocencia, porque todos son inocentes hasta que una sentencia que quede firme, o sea que pase por primera, segunda y hasta si quieren tercera instancia, decrete que esas personas son culpables. Bien, entonces estás al tanto. Un nivel de irresponsabilidad lo del periodista que a mí me asombró desde el primer momento. Entonces estás al tanto. Una cosa es enmaderarse. Sí, claro que estoy. Claro, no, porque la primera vez. Porque te iba a leer justo un tuit que puso el 18 de mayo a las 23:09, donde un largo hilo poniendo los nombres y haciendo referencia a lo que... Si se siente un héroe haciéndolo, me parece patético. Si se siente un periodista, también me parece patético. Bien. Realmente. Acá lo hablo como periodista, no como abogada, Me parece lamentable que se den los nombres de quienes están formalizados. Me parece que la prensa ha manejado pésimamente mal en la mayoría de los casos, lo he hablado con mis colegas dando información no cierta, no verídica, como en su momento cuando se dijo que había un niño de 2 años, dando a entender, como digo, que era una red de explotación, que ellos eran hombres todos vinculados, que poco más tenían chiquilinas esclavas trabajando en la prostitución, nada más lejos de eso, ¿no? La historia es otra, y nosotros los abogados nos hemos callado la boca por una reserva, pero lamentablemente las filtraciones vienen desde otro lugar, se filtra lo que se quiere y simplemente para que el partido se juegue afuera de los juzgados. Y después hay personas, porque yo creo que hay de ética periodística muy poca, como Antonio Ladra, que han dado a conocer nombres de personas inocentes y establecidos así por la Constitución. Pero bueno, la conciencia de cada uno sabrá cuán limpia está. Aunque muchos digan que los abogados no tenemos conciencia, yo creo que sí, que muchos lo tenemos y elegimos dormir tranquilos. O sea que parte de lo que dice Ladra en el largo hilo de tuit, dice, durante estos 2 años se intentó por todos los caminos hacer caer la causa, dar vuelta a los testimonios y señalar a las víctimas como victimarias. Hacer caer la causa, perdóname, que te voy haciendo puntualizaciones. Dale. Hacer caer la causa, lo único que hicimos fue nuestro trabajo. En esta causa desapareció un teléfono, nos encontramos que había un teléfono que no teníamos. La presunta víctima, en mi caso, que no lo fue tal, y
tenía 2 teléfonos y a nosotros llegamos a la audiencia de discusión de pliego para la declaración anticipada sin el contenido de un teléfono. Dice, todos ellos, te sigo lo que terminaba el tuit, ¿no? No, déjame terminar con esto. No solo eso, después se cambiaron chats. Cuando nos dan los chats estaban alterados. ¿Viste los globitos de los chats de pregunta y respuesta? Sí. Había cosas que no estaban, que se habían sacado. Lo que hicimos fue oponernos a que se continuara un juicio con todas esas irregularidades, donde la cadena de custodia estaba absolutamente vulnerada y rota, en donde se nos había omitido dar información y no habíamos podido ejercer nuestro derecho de defensa. Entonces, ¿de qué artimañas habla el periodista y de qué artimañas hablan tantos otros? Hicimos nuestro trabajo y gracias a hacer nuestro trabajo, hoy 13 personas están sobreseídas. Si no lo hubiéramos hecho, quizás estarían afrontando un juicio, porque hubiéramos tenido la mitad de la información. Habríamos tenido la mitad de la información. Dice, todos ellos, los 20 victimarios, adujeron haber sido engañados. Dice, los victimarios se presentaron como víctimas, como el ex juez, y da el nombre, Washington Valdivia, bueno, quien en 2015 se contactó vía Tinder con una adolescente de 15 años, mantuvo con ella prácticas sadomasoquistas, le apretaba, entre comillas, ¿no? Me repugna muchísimo. Te puedo pedir yo, por favor, Dale. que no lo leas. ¿Cómo no? Por 2 motivos. Primero, porque, a ver, esto lo puede leer cualquiera. A ver, Diana. El 4 también. No, Diana, igual quiero decirle a la gente que esto lo puede leer cualquiera. O sea, no es que lo lean, pero yo no a mí me repugna. Y me repugna, ¿sabes por qué? Porque es la mitad de la verdad. ¿Entendés? ¿Y cuál es la otra mitad? Porque lo que están contando ahí es la mitad de la verdad. Porque quizás este ex juez sí tuvo contacto con esa chica. No tengo ni idea cómo accedió a los chats porque los abogados no los filtramos. O sea que primero yo le preguntaría a Antonio Ladra de dónde conoce el contenido. Más allá de la acusación, no la filtraron los abogados. Entonces, las filtraciones de dónde vienen y para qué. Y no sé si eso es cierto. Eso se va a saber y se va a poder afirmar después de que haya una sentencia que diga que realmente ese ex juez hizo todo eso con la chica y que hay pruebas objetivas, porque yo no sé si no se está basando solo en el relato de la presunta víctima. Y acá se necesitan pruebas objetivas. La perspectiva de género no hace que solo porque una mujer lo diga sea realmente cierto. ¿Y Antonio Ladra puede comerse un juicio por esto? Y bueno, acá lo que pasa es que entramos en el tema de la libertad de prensa, lo hemos discutido mucho, ¿no? Acá también está el tema de la libertad de prensa. En el caso de que no tenga razón, claro, pero una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es, en el caso de que las cosas no sean como él expresa, por supuesto, ¿puede comerse un juicio? No duda. El juicio se lo puede hacer cualquiera, ya podríamos hacerlo el juicio, el punto es después el resultado de ese juicio. Si él se tiene que retractar por difamación e injurias, porque en realidad acá está acusando a alguien de hacer algo que en caso de que sea cierto es delito. Esa es la difamación. Y sí, yo creo que hay algunos de los sobreseídos, de los cuales ella dio su nombre, pero no sin tanto dato, o sea, no daba tanto dato, en donde habló de cosas que son absolutamente difamatorias. Pero lamentablemente como él, que es periodista embanderado en esto de ser el héroe que da los nombres, había videos, había un montón de cosas. Entonces cuando yo digo que mi cliente vivió 2 años de calvario y me dicen, pero por favor, si ni se le conocen las caras porque me lo han dicho en las redes, y sí, todo lo que usamos las redes sociales, como vos decís que lo puede leer todo el mundo, al escuchado quiénes son, en dónde trabajan, cuáles son, o sea, nada, absolutamente identificable su familia, todo, ¿no? Con el mapa de el cartel explotador sexual. Pero que lo haga alguien anónimo en una red social, bueno, es parte del juego y habrá que denunciarlo en delitos informáticos y buscar. Ahora, que lo haga un periodista, y un periodista a quien yo le tenía muchísimo respeto, poniéndose de un lugar solo, perdiendo absolutamente la imparcialidad. Creo que cualquiera que ha pasado por una escuela de periodismo lo que le dicen es que para informar lo que hay que hacer es imparcial y dar todas las versiones. Y algo que no está haciendo es eso. No lo hicieron tampoco en Canal 4 en el momento que se conoció la acusación. Yo no soy la... ¿En Canal 4 quién? ¿En Canal 4 quién? ¿Algún programa o un informativo? No me acuerdo el nombre de la muchacha. No, en Telenoche. No me acuerdo el nombre de la muchacha. Que lo hizo, que hizo el informe. Yo no sé si el ex juez, porque claro, ¿qué pasa? Acá se mezclan otras cosas. Los 33 que estábamos, los 37, 36, estábamos por una persona. Candela, como la llama Chicho Bianchi en el libro, para no decir su nombre real. Sí. Estábamos por Candela. Después, algunos otros están vinculados a 2 o 3 menores más. Entonces yo no te puedo dar información de lo que pasa con respecto a las demás chicas.
porque seguramente sí haya muchas víctimas realmente vulnerables que tuvieron que ejercer la prostitución porque no tenían para comer y que tuvieron que mentir porque tenían una vulnerabilidad y una necesidad económica tremenda, y quizás hay otras, de las que sí puedo conocer, que la situación no era esa, en donde no había vulnerabilidad económica, en donde la asimetría de poder no existía porque eran ellas quienes negociaban qué, cuándo, dónde, cómo, y muchísimas cosas más que si se conocieran serían terribles que supiera la sociedad. Entonces, si vas a informar, informá si sos un periodista. Si no, sos o un militante o un mandadero, porque lo que estás haciendo es dando la mitad de la información. Y eso no es informar, eso es sesgar la visión que la población va a tener de las noticias. Bien. Vichy, ¿quiere preguntarle algo? ¿Quiere No, consultarle algo? le quería preguntar eso lo de Lara, pero justo se lo preguntaste vos ahí en el medio, así que ahí... Ah. Igual, porque mira, me llamaba la atención ahí que digo, en caso de que quede sobreseído, se va a tomar alguna medida con respecto al periodista, porque, o sea, lo que hace claramente es, obviamente, denunciarlo con nombre y apellido, ¿no? arruinarle la vida a un montón de gente, ¿no? Porque ya algunos de los sobreseídos, como digo, él los ha nombrado. Él los ha nombrado. Nunca fue tan explícito. Ahora salen datos de la acusación. Que la acusación se versa en elementos objetivos y en las declaraciones. Después se verá cuánto de esa declaración es verídica, porque no basta, insisto, con el relato de una mujer para que esa declaración sirva para promover la duda razonable que el juez tiene que vencer para condenar. Porque yo puedo salir y decir que el Vichy, cuando trabajábamos juntos en la radio, por abajo de la mesa me tocaba, y sin embargo voy a tener que mantenerlo en el tiempo, va a tener que tener una coherencia, tiene un montón de circunstancias el relato que tienen que ser evaluadas, porque es una prueba fundamental. Entonces hoy tenemos una acusación, recién está arrancando el proceso, hay solo pruebas de cargo, las pruebas de descargo nadie las conoció porque todavía no se contestó la demanda. Hay que ver qué dicen las defensas. Daya, yo estoy por afuera de todo eso. Daya, aparte digo, obviamente que los 33 implicados, y ni que hablar más que nada, las personas sobreseídas, es un caso que les cambió la vida. Sí, claro. Tengo incluso algún allegado que está implicado en el tema, les cambió la vida. Estamos hablando de perder familia, trabajo, todo. Bueno, desprestigio público también, ¿no? En el caso de... No, bueno, sí, encima dicho. Que en el caso digo que algunos de los nombres que se hicieron obviamente público, hasta incluso desprestigio moral de la gente, ¿no? Yo por supuesto, o sea, realmente fue un calvario, porque además, como digo, se metió en la misma bolsa aquellos que fueron, porque aparte ladra parte de otro error, los 20 dicen que fueron inducidos a error. Algunos no pueden decir que fueron inducidos a error, porque es obvio que conocían que estaban manteniendo encuentros sexuales con una menor de edad. Pero después hay que ver si los otros fueron inducidos a error o no. Y hay que conocer de qué manera fueron inducidos a error. Y hay que ver en todos esos chats cuántas mentiras podía llegar a haber para inducir al error al otro. Entonces no es, bueno, si dudás y le pedís cédula después de que conversaste es dolo eventual. Es un delito que se comete a título de dolo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que buscar una menor de edad con la intención de pagarle para que tenga sexo conmigo. Si vos entras a una página de mayores de edad, si vos le pedís el nombre y la cédula para hacerle un giro, y los giros solo los pueden recibir las personas mayores de edad, es porque obviamente no tenés duda alguna de que la persona con la que estás tratando es mayor de edad. Si te muestran una cédula para entrar a un boliche, o la conocés en un boliche para personas mayores de 21 años en donde sabés que todo el mundo que entra tiene que mostrar cédula, ¿por qué vas a dudar? Entonces, sí hay muchos que fueron inducidos a error, mal que le pese a quien le pese y entre otros a este señor periodista. Lamentablemente, quisieron hacer una mega causa y la mega causa no salió, por suerte aparecieron fiscales como Zampayo, unidad de víctimas, unidad de litigación, que acomodó el caso, que trabajó seriamente Alfaro y su criterio, Gómez, que de alguna forma las puso a ellas en la cabeza de la historia, y acomodaron una causa que era un revoltijo de situaciones. Y hay gente que ya pudo respirar después de 2 años de haber vivido un calvario, y parece que eso a la gente le molesta, que realmente no fueran unos HDP que quisieran acostarse con menores, fueran personas que fueron inducidas al error. ¿Por qué nos molesta tanto como sociedad?
Al contrario, creo que tendríamos que estar, bueno, qué suerte, no hay tanto HDP que está buscando acostarse con menores en esta causa. Y que los que realmente sí lo hicieron, paguen como tengan que pagar. Y que algunos que quizás no lo hicieron, quieran salir de calvario firmando un abreviado. Acá hay un montón de grises, no hay solo un blanco y un negro, pues la vida está llena de grises y de matices. Uh-huh. Para lo último, y ya te libero porque sabemos que te estás hasta mudando, me habías comentado. Escúchame, ¿viste sí, todo. Primero que nada me alegro que vaya todo viento en popa. Escúchame, hay dos noticias te quería decir, con dos titulares, porque vos ya sabés de qué se trata el tema y la gente también sabe, ¿no? Hace unos días salió que la justicia prohíbe a Ignacio Álvarez acercarse a víctima de violación grupal en el Cordón, ¿no? Hoy hizo un descargo, no lo leí, no lo escuché tampoco, pero sí el titular del Observador dice: justicia considera evidente que Ignacio Álvarez ejerció violencia psicológica contra la denunciante de violación en el Cordón, ¿verdad? Dice, se contactó con la hermana de la denunciante después de haber pasado los audios y le manifestó que tenía una forma de ayudar, entre comillas, ¿verdad?, a todos para que esto termine de la mejor manera. Álvarez dijo que si ella reconocía la verdad, podía ayudar a que no se culpara a inocentes por un delito que no cometieron. ¿Qué reflexión me podés hacer de todo esto? Cambiando de tema, ¿verdad? Es muy difícil acá, sinceramente, porque no tengo idea si efectivamente Álvarez dijo eso. Creo que con el tema de la difusión de los audios quedó claro que lo que estaba haciendo era esto, de la libertad de expresión, lo mismo que yo te dije que puede pasar con Ladra. Acá es donde se sopesa el derecho a la información de la sociedad y el derecho a la expresión del periodista amparado en la ley de prensa, y es complejo. Me parece que también se trata de dar un mensaje. Acá estamos cometiendo el grave error de usar el derecho penal, que es el último bastión que hay que usar, porque es donde se meten con la libertad de las personas, para dar mensajes simbólicos. Y escuché a varios periodistas también en televisión reclamar qué mensaje se da si el fiscal Iglesias los deja en prisión domiciliaria. ¿Cuál es el derecho penal? No está para dar mensajes. El derecho penal está para castigar a quien efectivamente, luego de transitar un juicio con todas las garantías o de firmar un acuerdo abreviado, que esa es otra discusión, cómo se firman los abreviados, termina demostrándose, conmoviendo la duda razonable, y por una condena firme se demuestra que es culpable. Hay una frase que hace muchos años, es histórica, que da vuelta, ¿no? Prefiero a 10 culpables libres que a un solo inocente preso. Yo no sé si prefiero a 10 culpables libres. Lo que sí es que estoy segura es que no quiero a un solo inocente preso, y lamentablemente estamos viendo a varios porque se están dando mensajes con el derecho penal. Creo que lo de Ignacio Álvarez, en principio, con ese allanamiento y un montón de circunstancias más, fueron mensajes que se dieron a la población. Ahora ya esto último, yo no lo conozco. Sí vi un tuit de Álvarez que decía: me ponen prohibición de comunicación y acercamiento con una persona que ni siquiera sé dónde vive, pero es cierto que él en su momento se comunicó. Ahora también es parte de la labor periodística, porque Checho Bianchi también se comunicó con la principal víctima de Océano, Candela, como le puso él. Sí, el nombre ficticio. Es el mensaje y la forma, ¿no? El nombre ficticio. El tema es el mensaje y la forma, y ahí sí es donde yo no me animo. Entiendo. Ahora, también dudo que Ignacio Álvarez sea pero tan tonto, porque conozco de su inteligencia, como para amedrentar a una víctima para que no declare en contra de gente que él ni conoce. Porque como sé de quiénes son los denunciados, estoy segura que no conocen a Ignacio Álvarez, no son amigos de él, como se dijo también en las redes. Deben ser amiguitos y por eso los está protegiendo, nada más lejos de eso. Entonces la verdad que no te sabría decir. Bien. Después, bueno, dale con la segunda, porque si no yo te hago una puntualización de otra cosa. No, dale, no, te quería cambiar de tema, pero rápidamente, puntual. ¿Cómo ves esta mediatización del fiscal Iglesias en los últimos días? Bueno, las cámaras tienen un problema, ¿no? Nosotros que trabajamos en eso lo sabemos. Enamoran, como se dice muchas veces. Las cámaras a veces enamoran, y quien no las sabe manejar porque no tiene la cancha suficiente, porque no tiene la gimnasia de manejar los medios, puede correr el riesgo de sobreexponerse. El mismo riesgo al que nos vemos enfrentados los abogados cuando estamos en causas. ¿Vos decís que le gustó la cámara? ¿Le gustó la cámara? Decimos. No, yo no sé si... No, ¿sabés qué? Me parece que no es eso. Me parece que él quiere salir a explicar el por qué está haciendo lo que está haciendo, porque está absolutamente convencido. Y le molesta, no lo conozco a Iglesias, nunca tuve un hola y chau con él, pero creo que lo que le tiene que molestar es
ustedes no están entendiendo que lo que yo quiero hacer es poder trabajar en serio y seriamente y proteger a las víctimas de delitos sexuales de una forma real. Porque esto de que hay todo un circo mediático con que archivó 300 denuncias, ¿sabes cuántas de esas 300 denuncias deberían tener una sola hojita con la declaración en la policía de la denunciante? Muchísimas. Patricia Madrid le preguntaba, bueno, pero ¿y cuánto tiempo le llevó leer las 300 causas? Tenía 900, ¿no? O quedaron 900. Sí. Seguramente no mucho. No mucho, primero porque todos los operadores jurídicos estamos acostumbrados a una lectura rápida de los expedientes, Exacto, ¿no? Y más sí. cuando tienen una hoja, porque vos tenés solo la denuncia, y esa denuncia de hace 2 o 3 años, en donde ya no se avanzó, en donde quizás no es creíble, en donde no hubo ningún tipo de actividad. Yo no lo sé porque no conozco las 300 denuncias, pero lo que Iglesias dice es muy clarito. Si hay 300 denuncias que estaban muertas en un cajón desde hace 2 o 3 años, y yo veo que no tengo actividad para hacer que pueda sumar, no tengo testigos donde encontrarlos, no hay otro familiar, no hay, no sé, un millón de circunstancias, el teléfono quizás se requisó y no se encontró absolutamente nada. ¿Qué haces? ¿Las dejás ahí que mueran? ¿Qué garantías para la víctima de eso? Al contrario, y esto es lo que la gente no sabe, y creo que es lo que Iglesias trató de salir a explicar, archivando, vos le das una garantía a la víctima. ¿Por qué? Porque el abogado de la víctima puede pedir el reexamen. Entonces toma el caso otro fiscal que tiene 20 días para hacer alguna actividad y ver si ese caso tiene que seguir adelante. Si no, la víctima está sentada en la casa todos los días esperando a ver si alguien de la fiscalía se comunica con ella, o pensando que quizás en algún momento y por obra de arte puede aparecer quien ella denunció. Vos decís que ese es el mensaje que intentó dar y capaz que mucha gente no lo entendió. Exactamente. Yo estoy absolutamente convencida que ese es el mensaje. El mensaje no, que esa es la actitud que él tuvo. Y realmente es de protección de las víctimas. Porque, bueno, mira, te archivo. Perfecto, yo abogada de una víctima, digo, no, pero esto está mal archivado. Entonces pido el reexamen. El juez me lo asigna a otro fiscal y eso va a tener un movimiento. Va a pasar algo. Se le comunica a la víctima porque se archivó. No es que no se entere. Él mismo lo aclaró. Se comunica que eso pasó. Entonces a mí me cuesta entender el enojo que hay, las presiones que hay de grupos feministas. Dame un segundo. Perdón. De grupos feministas que parece que acá estuviéramos hablando con el enemigo. Y yo creo que no, que lo que está teniendo es una actividad proactiva, limpiando los casos que no iban a llegar a ningún lado. Y si alguna víctima o abogado de víctima tiene duda de que eso está mal archivado, tiene una herramienta. El código le da la herramienta del reexamen. Antes eso estaba ahí. Y pueden pasar 2, 3, 4, 5 años sin tener una respuesta. Entonces, ¿para qué ocupar lugar en un cajón? Y también eso quiere decir que sí estudió todos los otros casos que no archivó y que va a seguir avanzando en ellos. Ojalá todos actuaran así. En todos los ámbitos, no solo en delitos sexuales, porque eso es una forma de trabajar, no de dejar carpetas morir en un escritorio, que es de lo que nos quejamos constantemente los abogados. ¿Vos decís que, pero mucha presión tiene el movimiento feminista frente a la justicia? Y lo recibió Gómez, ¿no? ¿Qué te parece? A mí no me recibe el fiscal Gómez, ¿eh? A mí no me recibe, recibió algún grupo político en su momento, podrá recibir a, no sé. A mí no me recibe. A la Asociación de Abogados Penalistas sí la recibió en su momento, tuvo una charla, pero para explicarles, porque hay que explicarles cómo está alguien que está ordenando una fiscalía trabajando con su independencia técnica. Yo creo que si nosotros los uruguayos vamos y nos manifestamos y decimos que se archivaron 300 casos de homicidios, no nos va a recibir. Uruguayos unidos por el no archivo de los homicidios, ¿nos van a recibir? ¿Vos decís que sí? Yo creo que no. Dayana Brasinca, gracias por estos minutos, A las órdenes, un Vichy, placer, despídala. Se me durmió el Vichy, Dayana. ¿Cómo, Vichy, te aburrí? No me digas esto. Para nada, ay. ¿Sabes que te y igual quiero el mucho? Vichy es muy de dormirse. Mirá que cuando maneja las perillas 2 por 3 se le cerraban los ojitos también. Él se despierta siempre solo cuando juega a su equipo. Sí, la viola. Exacto. Me alegra que te veo muy bien, Day. Muchas gracias. Estoy bien y sobre todo con la conciencia muy tranquila, que me parece que es lo fundamental para tener una vida feliz. Hasta pronto, Dayana Brasinskas. Un beso para los dos, gracias. Beso grande para vos.